Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué han hecho todos ustedes a la primera mesa de opinión e información de Antioquia? Angélica Sánchez, buenas noches, tiempo sin verlos, qué rico que estés ahí con nosotros. Como siempre, mucha información, muchos temas y tenemos que irnos hoy rápido porque nos va a coger la noche, tenemos varios invitados. Sí, señor. Y mucha información que contarles. Así que vamos con lo siguiente y lo primero del programa. Bueno, darle la bienvenida a la señora María Nuri Gómez Arango, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda, ¿El Perico o Perico? Perico. Perico y a Jimena Jiménez, bienvenidas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, Nacho. Un saludo para ti, para los compañeros de la mesa, para los televidentes. Bueno, Medellín está de feria y, por supuesto, Envigado también lo está, ya que este año 2018 se puede decir que nació la fiesta, la Semana Silletera, y por eso, precisamente, ella es mi invitada, María Nuri Gómez, Nacho, porque ella fue la que trajo esta idea para que en el 2018 se viviera más el tema de la Feria de Flores en el municipio de Envigado. María Nuri, bienvenida, nos cogió la noche y cuéntanos de qué se trata, cómo nació esto de la Semana Silletera en el municipio. Bueno, definitivamente en Envigado hay 23 silleteros. Nosotros tuvimos el privilegio de tener ganadora absoluta hace 2 años. El año pasado nos trajimos el 3er puesto. Y el año pasado veo el tráfico pasar todo por la vereda, la gente angustiada porque no pudieron entrar a Santa Elena y nosotros con nuestros silleteros solos. Entonces tuve ese sueño de la noche silletera. Este año hablamos con el alcalde Raúl y nos dio todo su apoyo y arrumba la que tenemos. ¡Ay, qué bueno! El sábado en la vereda del Perico lo estamos invitando a todos. Vamos a iniciar con sancocho a la 1 de la tarde. Tenemos los productos de la región. Pero yo la tengo, usted me perdona, la interrumpa. Sí, claro. Deme las pisticas para llegar a la vereda Perico. Sí, ok, la vía que conduce al aeropuerto, entonces se pasa por el proyecto Meritage y luego está la entrada al frente de D1, la entrada para la vereda Pantanillo. A mano izquierda. A mano izquierda. ¿Dónde está el reloj? Es donde está el reloj. Ahí va a estar la movilidad que les va a indicar por dónde se entran a la vereda Perico, una vereda de ensueño, con unos paisajes que no los he visto en Suiza. Presidenta, como usted dijo ahorita desde un principio, el tema del parqueadero, la gente hace un año pues no había dónde parquear. ¿Qué va a pasar con esas personas que van a ir precisamente este sábado al cierre de la noche silletera? ¿Cómo va a ser el tema de parqueo de todas estas personas? Toda la vereda está involucrada en la celebración. Cada uno ha abierto sus puertas, el que nos presta 10 parqueaderos, 20 parqueaderos, 50 parqueaderos. Y el año entrante les tendremos el Museo Silletero. Ahí vamos a tener 300 parqueaderos. Entonces, este es la primera noche silletera que esperamos dejar a Envigado. ¿Por ahí es por donde se subían las antenas que hay de arriba? No, esa sería ya por el lado de la meseta. O sea, el circuito empezaría por Pantanillo y saldría por Perico, o sea que saldría por el proyecto Meritage. Un proyecto, ya lo entiendo, sí, que es muy lindo. Sí, realmente lo que usted dice, son tierras hermosas. ¿Qué paisajes? Sí. Hermosas. Y la idea nuestra es que no se pierda la belleza, que podamos ahí convivir raizales con los silleteros y con la gente que hemos venido con una experiencia internacional a decirles no se vayan, les vamos a enseñar cómo tener turismo internacional para que todas las personas que están creciendo ahora piensen en ser guías turísticos y que la vereda se convierta en un referente, porque es que tenemos todo de talla internacional. Nosotros tenemos finca orgánica con sello Rainforest, vamos a tener el museo, vamos a empezar con unos antropólogos a construir la historia del silletero de Envigado. Yo le voy a hacer una pregunta que yo sé que Liliana hasta que se muere de ganas de hacerla, pues la voy a hacer yo para que a ella no la miren feo. ¿Y cuánto cuesta ir a...? No, ¿cuánto cuesta? No, ustedes van y van a comprar nuestras delicias y van... Es gratuito el evento, todo. Entrada, el ingreso es gratuito. Exacto, van a pagar su parqueadero y van a, si quieren, les hemos hecho unas cajitas hermosas a los silleteros para las donaciones voluntarias. Ellos van a tener natilla, buñuelos, ellos van a tener las exquisiteces de la vereda y también tenemos productos alemanes, cerveza alemana, o sea, tenemos un restaurante Casasol que es internacional, ¿no? Estamos muy bien para
recibirlos. La Semana Silletera arrancó el 4 y culmina con la Gran Noche Silletera este sábado. ¿Cuáles son como los eventos principales que se van a llevar a cabo allí, Presidenta? Entonces empezamos con el sancocho a la 1, luego viene la chirimía, luego vienen trovadores, un cuarteto y siempre toda la gente de la vereda vendiendo sus productos y las visitas a las fincas silleteras. Ese museo me encanta. ¿Para cuándo estaría abierto el Museo del Silletero? ¿Cuáles son las expectativas ante ese tema? No alcanzaron a sacarlo este año. Tiene en este momento 12.000 plantas, 700 especies. Tiene hospedaje para 75 personas, pero también tenemos la finca Titania, que tiene hospedaje para 25 personas y ahí es todo orgánico y le rendimos culto a los nutaves, a los indios que pasaron en años de nuestros ancestros y nosotros tenemos todo un programa muy especial de desintoxicación y mucha cosa, definitivamente en la vereda. Pues felicitaciones, qué bueno. ¿Ustedes tienen plan este sábado? Estamos en Feria de Flores, pero ya tenemos una alternativa bien buena. Sí, sé que les va a encantar porque va a ser un ambiente familiar, porque la comida es exquisita, porque la vereda está unida, porque van a ver que tenemos cosas lindas y es solo el comienzo. Yo lo único que digo es que todos los visitantes que precisamente vienen a la Feria de las Flores a conocer, es infaltable este recorrido el sábado en la noche, agua panelita caliente y van a ir pasando finca por finca y cada una de sus fincas, sus propietarios, los mismos que arman las silletas, les van a contar aquellas historias tan hermosas, ancestrales, como lo está diciendo nuestra presidenta de la vereda, Perico. Sí, muchísimas gracias, esperamos contar con todos ustedes. Qué tan bello usted. Muchas gracias y que tenga muchos éxitos con este evento, me gusta. Al aire libre y delicioso. Sí, y aprovechemos que por estos días son bonitos y buen clima. Exactamente, allá los esperamos. Gracias. Jimena, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias a usted y como siempre con las mejores noticias y las invitaciones. Al que no tiene plan, ya sabe, Perico, Envigado. Claro que sí. Duber, tengo una televidente que me dice lo siguiente, o un televidente me dice, se llama Juan Alarcón Restrepo. Hola, buena tarde, ¿cómo van, amigos? Quería hacerles un comentario, Nacho, y a los de la mesa, si sería posible hablar de la unidad deportiva Atanasio Girardot. Está totalmente abandonada, basura por todo lado, mucho ladrón, cualquier hora del día y de la noche. Ya no se puede hacer deporte, nos roban mucho, habitantes de la calle haciendo de las suyas. Por favor, colabórenos por su atención, gracias. Hombre, ¿qué se sabe de la... ¿Quién se encarga de eso? Del Atanasio Girardot. Es que es una zona llamada a hacer de deporte, ¿sí o no? Pero basura sí, Nacho. Yo recuerdo que yo siempre les cuento a ustedes que yo voy en el metro, me bajo ahí, atravieso toda la unidad y mucha basura sí he visto. Como hay también aparte de los deportistas, la gente que va a hacer deporte, también hay mucho vendedor. Hay gente que vende cosas ahí, comidas y todo lo que usted quiera, que están en su derecho, por supuesto, pero el problema es la gente que compra las cosas y las tira ahí. Sí, a veces pasa uno por ese lado y se ve pues como la basura tirada en el suelo. De restos, de papeles y bolsas de alimentos y todas estas cosas. Sí. Lo de los ladrones, pues grave, preocupante. Sí, debería ser un espacio donde la gente pueda ir a trotar, montar en bicicleta, contar con la seguridad, porque es que la unidad deportiva, averígüeme ese tema, Duber. Nacho, no, recuerde que hace algunos días yo le daba cifras de los hurtos en la ciudad de Medellín y era precisamente el Estadio y Laureles, después de la Candelaria, el sector de la ciudad donde se presentan mayores hurtos. Sin embargo, nuevamente vamos a preguntarle a las autoridades qué está pasando, porque si se sabe qué está pasando, dónde está pasando, ¿por qué no actúan, cierto? Claro. Vamos a preguntarle a las autoridades nuevamente, Nacho, qué se está haciendo allí, justamente en el Estadio Atanasio Girardot y en sus alrededores. Y como me dice don Carlos Ariel, vaya a ver cómo quedan las cosas después de cualquier tablado. Ay, por sí, qué Dios, pesar. Qué suciedad. Billete de 20.000, ¿hay que tener mucho cuidado con él o qué? Cuente. Nacho, pero lo que mostraba ya es con el billete de 20.000 aplica para cualquier billete de los nuevos, de la familia nueva. De la familia nueva, ¿por qué? Ahí nos muestran un ejemplo, Nacho, ahorita
ahorita lo van a observar en el siguiente video, y es porque digamos que esta modalidad de falsificación de billetes se está presentando no solamente, como lo decía José Fernando Gil, en los billetes de 20.000, sino en todos los billetes. Nos muestran la forma en cómo están utilizando estas personas, estos estafadores, para crear ese efecto luminoso que tiene como esa marca o ese sello de agua, por así decirlo, en cada uno de los billetes. De esta manera están metiendo no solamente los billetes de 20.000, sino también los de 50.000 pesos, Nacho, porque es muy fácil confundirlos. Ahorita no sé si de pronto ya tenemos el video, y es porque le empiezan a poner como una escarchita en toda la imagen, en ese sellito que uno va volteando el billete, y le ponen escarcha. Entonces obviamente se mira o se ve pues como muy claro esa imagen deteriorada, y muestran la comparación con el billete original, que es el arito que muestra en el sello, se va poniendo como de diferente color. Ahorita bueno, se lo voy a mostrar. Entonces me voy, Liliana, vámonos por otro lado, para la noche silletera, ¿qué va a pasar? Nacho, vea, recuerden que el desfile de silleteros es este domingo, el sábado, de la tradicional noche silletera que se hace en el corregimiento de Santa Elena, donde todas las personas pueden asistir a las diferentes fincas silleteras, pero para asistir a ese evento recuerden que hay unas restricciones viales, y les tengo en este momento la entrevista del subsecretario de Movilidad, quien nos explica cómo va a ser todos los operativos y demás que se van a tener en esta zona de la ciudad. Entonces, a todos los ciudadanos que deseen ver el programa de fincas silleteras, lo deben hacer en el transporte público, en las rutas establecidas para ello, que son las rutas hacia Santa Elena, en paquetes turísticos previamente autorizados, o no podrán subir en su vehículo particular después de la 1 de la tarde del sábado 11. Eso está ya establecido, y tendremos los cierres a partir del kilómetro 1 a la altura de Barrio de Jesús en la vía Santa Elena. Ahí haremos el primer filtro, y solamente podrán acceder a la centralidad y al corregimiento de Santa Elena los vehículos previamente autorizados por parte del corregidor. Bueno, veamos ahora sí entonces, para seguir con esta historia de los billetes falsos, por favor. Es que lo que está pasando ahí, que yo no entendí lo de las cartas ni esas cosas. Nacho, o sea, ahí él muestra, digamos que ese sellito, el que ven ustedes verde, vean nada más cómo brilla, y es porque le echan por encima, le aplican como una escarcha. Ese es falso, ese que estamos viendo es falso. Ese es falso. Y el otro es el bueno. ¿Por qué? Porque el tipo de papel en el que está haciendo o está hecho este billete, pues se puede confundir muy fácil. Mire, ese es el original, y es donde se ve el circulito como verde que va cambiando. Como sí, se movía. El mal llamado papel moneda, porque eso no es papel. No, eso es como una tela. Algodón, sí. Pero a mí me parece que sí es muy fácil de diferenciar. El efecto que produce el billete original es de un círculo que parece que se moviera, y digamos como un holograma prácticamente. Exacto. Y este sí es como pintado, obviamente. Es pintado. Y ahí la situación es que las personas que vean o que tengan en su mano un billete de 20.000 o de 50.000, fíjense muy bien en estos circulitos de holograma para que no los vayan a estafar, como están haciendo en muchas ocasiones a nivel nacional. Muy bien, perfecto. Duber, ¿qué tiene para contarnos? Nacho, mire, le voy a contar que pues estábamos muy contentos porque los 2 últimos días no se habían presentado homicidios en la ciudad de Medellín, y pues en Feria de Flores maravilloso tener que contar estas noticias, pero desafortunadamente hoy esa racha positiva con la que venía la ciudad se rompió, porque al interior de un parqueadero en el centro comercial Río Sur, acá en el barrio del Poblado de la ciudad de Medellín, pues un hombre fue asesinado. Allí nos indican las autoridades que él salía del gimnasio en compañía de una mujer y un hombre que lo estaba esperando allí en el parqueadero, lo ultimó a bala. Pues hasta allí llegó personal de la DIJÍN, la SIJÍN, quienes realizaron la inspección del cuerpo sin vida de este hombre, identificado como José Flores. Todo quedó registrado allí en cámaras de seguridad. Las autoridades dicen que tienen ya muy buenas pistas de lo que ocurrió, buenas pistas de quién es la persona responsable de este homicidio, y que esperan dar con la captura de él muy pronto, porque todo quedó registrado. Fue dentro del parqueadero, el parqueadero en su totalidad cuenta con circuito cerrado de televisión, y por eso lograron identificar ya las placas del vehículo, al hombre que cometió este delito. Pero no muy lejos de allí, Nacho, cuando terminaban la inspección de este cuerpo, también en el centro de la ciudad se presentó otro homicidio. 2 horas después, allí a una cuadra de las Torres de Bomboná, un hombre que se movilizaba en vía pública fue asesinado, y en este momento están terminando justamente las labores de inspección del cadáver.
Bueno, esa es la triste realidad, don José Fernando Gil. Nacho, dos informaciones, una deportiva y otra económica. Arranco con la económica. El dólar continúa su tendencia al alza pues, en el gobierno del presidente Duque, levemente. Cerró a 2.912, la TRM a 2.919, pero ya son 2 días pues, por encima de los 2.900. Y la deportiva, dos realidades bien distintas, la de un par de ciclistas colombianos que esperamos contar con ellos en la futura Vuelta a España, que se va a realizar entre el 25 de agosto y el 16 de septiembre en el país ibérico. Una, la de Superman López, que ganó hoy la tercera etapa de la Vuelta a Burgos y es líder de esta competencia, y esperamos pues que esté en la Vuelta a España. Y la otra, la de Esteban Chávez, que era otra de las cartas fuertes para la Vuelta a España y tiene el denominado virus del beso, que entiendo yo que fue el mismo que padeció hace algunos meses Mariana Pajón, y debido a ese virus se va a perder la Vuelta a España, no pudo correr el Tour de Francia y tampoco estará en la Vuelta a España. Germán, policías investigados por el reto. Sí, Nacho, es muy curioso porque acuérdese que hasta accidentes ha habido por esto. A todos los dio por hacer el famoso reto que se llama In My Feelings Challenge. Feelings. O sea, en mis sentimientos, de una canción de un rapero que se llama Drake. Y pillaron a estos señores que se grabaron ellos mismos haciendo el famoso reto, que es bajarse del carro, bailar y cantar esa canción mientras el carro sigue andando. Pues esta graciosita a estos policías les cuesta una sanción disciplinaria porque la Dirección Nacional de la Policía considera que esto es muy grave. Primero porque ponen en peligro a ellos mismos o a un peatón dejando el carro así, y además porque están en servicio, están para otro tipo de funciones y no para hacer eso. Mientras ya he visto muchos accidentes, ya están colgados. Claro. Hay una señora que pega unas caídas por... Mientras la delincuencia planea todo, en serio, ellos planean hacer este tipo de payasadas. Pero hay que hacer una salvedad, el reto como tal lo hace, o como yo lo he visto, lo hace el conductor. Sí, claro. Y acá lo está haciendo es el pasajero, o sea que el peligro es menor. Sí, otro iba conduciendo. Germán, ¿usted tiene la imagen de los soldados secuestrados por el ELN? Sí, señor. Bueno, no sé si las tenemos listas, pero Ahí están. Ahí están, sí, señor. Secuestrados por el ELN en Fortul. En Fortul, en las últimas horas, se acusa al ELN, Nacho, de ser los responsables del secuestro de estos 3 soldados. Pero el ministro de Defensa está hablando que fue una falla digamos que en el protocolo, porque ellos iban de civil y iban en un vehículo particular, fueron bajados por personas que iban en moto con armas cortas y se los llevaron. No se sabe realmente qué rumbo tomaron, pero sí todo apunta a que sería el ELN, los mismos que secuestraron también en Vigía del Fuerte a 2 policías, un militar y 2 civiles. Esta gente, Nacho, lo que se dice con este tipo de acciones es que están tratando, ahora que hay nuevo gobierno, de hacer equivocadamente esas demostraciones de fuerza, de poder, para llegar fuertes a una mesa de diálogo. Siempre hemos dicho, hemos criticado aquí que esa no es la forma, al contrario, mientras se está pidiendo, digamos que gestos de paz y cese de cualquier tipo de hostilidades, pues estos señores lo que responden es haciendo este tipo de cosas. Los soldados son soldados regulares que no estaban con el uniforme, pero sí está hablando el ministro de la Defensa que parece que hubo allí una falla, digamos, como en el protocolo y en la seguridad, que fue una imprudencia haberse desplazado hacia ciertas zonas y que eso facilitó el secuestro de los soldados. Y vea, Lina Moreno, yo le voy a decir a usted, ese dato que usted da me parece... ¿Cuál de todos? Ya lo voy a explicar. Es que para el hacinamiento que hay en las cárceles, es que debería estar pasando muchas más cosas. Varicela en Bellavista. Sí, señor. Por eso lo digo, que usted puede abrir los ojos y me dice, uy, ¿de con qué mira salir? Es que con el hacinamiento que hay en las cárceles en Colombia debería haber muchas más enfermedades, muchos más brotes. Muchos más brotes y que todo el mundo, hay una gripa, creo que se la pasa todo el mundo. En 2 segunditos. Exactamente, es cierto, y tiene razón Nacho. Lo que pasa es que acuérdese que hace unas poquitas semanas aquí estábamos contando precisamente que se estaban tomando medidas en la cárcel, pues para que se evitara el contagio a otros patios, porque ya se habían notado brotes de varicela y entonces se había prohibido el ingreso de visitas, etcétera, etcétera. Pues resulta que nuevamente se reportaron otros 2 casos de varicela, vuelve y otra vez se toman las medidas pertinentes en el piso 26 de este establecimiento carcelario, que recordemos que es la cárcel Bellavista, y pues también se hace una mención importante para las personas que van de visita, especialmente para las personas embarazadas, niños de 5 años, mejor dicho.
prohibido, digamos, que el acceso directo, porque si así, teniendo estas medidas, se están contagiando, imagínense también entonces que las personas que vayan de visita también empiecen a ser portadoras o también que reciban el virus. Y no puedo dejarla a usted, porque esta noticia me impacta. Es más, yo creo que Liliana también nos puede ayudar un poco. Cuéntame. ¿Incierto o no incierto el futuro de la Biblioteca España? Pues sí, señor. Vea, resulta que, acuérdese que la Biblioteca España empezó con estas dificultades después de que se inauguró con toda la pompa porque venían los reyes de España, etcétera, etcétera. Resulta que la constructora, pues obviamente manifestó que ella no había tenido la culpa porque se había acelerado por la visita de los reyes, mejor dicho. Eso hubo un rifirrafe entre, acuérdese, el señor Sergio Fajardo y pues la empresa constructora que estaba a cargo de hacer esta construcción. Y también métale al arquitecto, sí, que señor. también dijo, me respeta mis derechos y mi diseño. Exactamente. Acuérdense entonces que después de todo esto dijeron e hicieron unas evaluaciones, unos estudios por medio de los cuales ya se identificaron las fallas que tenía la construcción. Se supone que la firma Masante y Arquitectos SAS pues iba a hacer las reparaciones pertinentes porque se había determinado que se iba a hacer una repotenciación. Resulta que a esto obviamente ya se le tenía un monto establecido y a esta empresa 12.000 millones. ya se le había dado un adelanto, 11.000 millones de pesos. Muy lejos. Se le dio un adelanto y obviamente pues dice la infraestructura, la secretaria de Infraestructura, que pues no se sabe qué pasó con estos recursos, pues porque hasta el momento no sigue la construcción, no sigue la repotenciación y sigue incierto el futuro de la Biblioteca España. Por eso, pues incluso los vecinos hasta han dicho que por favor echen abajo eso, porque la verdad es que a Sirvió ellos para no les comprar gusta las el telitas panorama. negritas con las que está rodeado para que siga teniendo la misma tónica. Qué vergüenza. Sí, por los Nacho, vecinos vea, están furiosos. le cuento que desde Secretaría de Infraestructura se demandó a esta empresa, la encargada de repotenciar como tal la estructura. Ya al parecer ganaron la demanda, ellos van a poder liquidar y ya después de que se liquide pasa al Consejo de la Ciudad de Medellín para que se apruebe nuevamente los costos y demás, pero la buena noticia es que esos 10.000 millones de pesos y 1.000 millones de pesos por interventoría tienen que ser devueltos a una cuenta a la Alcaldía de Medellín y después de que estén en esa cuenta, la Alcaldía de Medellín va a poder utilizarlos para poder solucionar el problema. Por Dios, qué problema de largo plazo, ¿ah? Pero es que ya han pasado 2 administraciones prácticamente. Y habían adelantado 2.600 millones, que entonces los van a los reponer. van a demandar y los devuelven. O sea, eso va a contrademanda, ¿o no? Si la alcaldía dice que los va a recuperar es por algo. Sí, mientras los recupera, mientras vuelven y abren licitación, mientras tal, lo veremos dentro de cuánto, Lili. Usted y yo, ahorita que aprendimos de obras de infraestructura. A ese hemos paso por ahí aprendido unos 5 años. Unos 5 años más. que pesar una obra icónica de uno de las zonas bonitas de Medellín, tristemente abandonada. Es Qué una obra de vergüenza. mucho impacto porque Total, Y se ve muy transformó esa bonita. comunidad. Es una yo obra que tuve la bonita. oportunidad de estar allí, de conocerlo y de Era muy mirar el bonita. espacio, tenía mucho impacto porque sabemos que hay personas que no tienen condiciones de pronto para acceder fácilmente a internet, a un computador, los niños, servía de escenario para que toda clase de público fuera allí a recibir clases de todo. ¿Cuántos años han pasado, Nacho, y la comunidad afectada? Porque el espacio perdido por completo. Para que se me queden tranquilitos los televidentes, lo primero, el doctor Tobón estará aquí la semana entrante y con él hablaremos largo y tendido sobre esta consulta anticorrupción y otros temas. Que la señora Clara López va a recibir 2.000 pesos por cada voto, eso es totalmente falso. Primero no es Clara López. Sí, no, Es Claudia. bueno, Es Claudia López. No, yo sé que lo escribió el televidente. Sí, gracias, hermano. Claudia, no van a, ni Víctor, el que estuvo aquí, ninguno Nadie, de ellos, no nadie tiene va a reposición. recibir plata por esos votos. Esto es una consulta, esto no es una elección. Exacto. Listo, esa es la gran diferencia. Entonces, por favor, no, todo eso se van volviendo mitos y mentiras y eso es completamente falso. Nacho, usted me permite, ya que tocó el tema, que hablemos de ese asunto desde lo que está diciendo el gobierno nacional, porque es que lo que se ha sucedido en las últimas horas es que el expresidente Álvaro Uribe dice que no la apoya y que prefiere apoyar los proyectos de ley que ya radicó el nuevo presidente de Colombia, que es Iván Duque. Pero el presidente Iván Duque, a través de su ministra del Interior, está diciendo otra cosa. Es decir, él insiste, por ahí hasta está el video, yo lo había bajado, no lo vamos a pasar, no es necesario. Él siempre se ha ratificado en que apoya la consulta anticorrupción y ellos dicen, eso no riñe, como nos explicaba el doctor Elejalde ayer. Una cosa
apoya a la otra, porque es que mientras se aprueba la consulta, pues los proyectos van andando. Tampoco hay tiempo de aprobarlos, por supuesto, porque la consulta es el 26. No habría tiempo, apenas están radicados, ni siquiera se están debatiendo. Pero van apoyados. Pero ya están ahí listos. Algunos, faltarían otros. Todo lo que se apruebe en la consulta no significa, Nacho, automáticamente que ya sea ley. No. Eso lo que significa es que se hace una presión para que el Congreso tramite esos proyectos, y lo tienen que hacer porque nos han explicado nuestros invitados también, expertos en el tema, eso es un mandato. Los congresistas no se pueden hacer los locos con eso si esa consulta llega a pasar. Es lo mismo, o sea, lo que yo no entiendo es por qué la gente le arma tanto lío al asunto, porque el presidente Duque presentó unos proyectos que son muy a tono con lo que la consulta dice. Una cosa es que el expresidente Uribe no quiera, listo, lo manifestó y lo dijo yo. Pero este apoyo ya es de gobierno. Sí, el gobierno en cabeza del señor Duque está diciendo, sí, y me voy a adelantar. Quiero tomar estas medidas. Exacto. Y faltarían los otros. ¿Qué quiere decir eso? Que sí lo está apoyando. Claro, lo está apoyando per se. Es totalmente. O sea, lo que nos decía nuestro invitado ayer, o sale por A o sale por B. Sí. Por A, el de Claudia López, pues son 7 puntos, ¿sí? Por B son 4 o 5 puntos, ¿sí o no? Pero igualmente hay un push en función de toda esta corrupción en el país. O no sale, no se logran los 12 millones. Ni siquiera están en manos de ellos dos. Y los congresistas llegan y dicen que no. Eso es, entonces Claudia López de pronto entonces sale a la consulta, no consigue los votos. Consigue los votos y falta ver si los otros aprueban. Y el presidente va y los lleva allá, y los otros después dicen que no aprueban. Pero ahí sí deja entonces, todo eso sigue es que los que tienen que ponerse pilas, y estoy de acuerdo con lo que usted va a decir, le adelanté, es que quedaría muy mal parados, Lina, los congresistas que aprobaron por unanimidad ese proyecto para hacer la consulta, que ahora vayan a hacerle conejo a la misma consulta, ya quién sabe con qué argumentos, porque acuérdense, señoras y señores televidentes y amigos de la mesa, que eso lo aprobaron todos los congresistas el día que se estaba debatiendo el proyecto. Esa consulta fue aprobada por todos los congresistas de todos los partidos. Fue apabullante la mayoría, nadie votó en contra. Exacto. Entonces ahora van a hacer conejo diciendo que ya no le jalan a esto, sabiendo que se supone que eso es lo que al menos serían los primeros inicios para hacer algo en contra de la corrupción, que no es acabar la corrupción, está claro. Quedan muy mal parados, pero a ver cuánto le están haciendo campaña a la consulta. Solo Claudia López. Sí, ¿no? Por eso. Qué Solo tristeza. Pero de todas le voy a hacer maneras. la pregunta del millón. ¿Cuál? ¿Y usted cómo durmió anoche? No, se la hago con toda la alevosía. Muy bien. ¿Usted por quién votó? Sí. Eso es. Señores, ¿usted por quién votó para el Congreso? No quisieron votar. O usted votó por ese que no la apoya. Ojo que uno no puede votar por votar, numerito este con este. Uno tiene que saber por quién vota. Veremos. Nacho, y hay otra cosa que es absolutamente extraña, pues yo por no decir absurda. Hay una acción de tutela ya en contra de la consulta anticorrupción para tumbarla. ¿Y quién? Lo que ciudadanos que se oponen, o sea, la consulta anticorrupción, seamos claros, no va a acabar con la corrupción de la noche a la mañana. Hay algunos puntos que podrían hacer que, digamos, que se llame la atención sobre el tema, y lo veíamos con el discurso del presidente Duque muy enérgico en ese tema, y que estamos confiados en que él vaya a cumplir eso que está prometiendo. Sí. Pero hay que comenzar por algo, y hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Ya los tarjetones están impresos, ya la plata se gastó, porque es que la consulta es el 26. Si la tumban ahora, pues ahí sí que se pierde esa plata, porque tumbar una consulta anticorrupción ahora, cuando ya está lista, ya toda la logística está, el señor registrador dijo, eso ya no tiene vuelta de hoja, no podemos echarla para atrás, así quisiéramos, pero si aparece algún juzgado o algún juez que dice que la tumban y que no sé qué cosa, y entonces, ¿qué hacemos con toda esa plata que ya se invirtió? ¿No es mejor ya votar la consulta, que ya está en marcha, y al menos consigamos algunas de las cosas que ayudarían en algún porcentaje a llamar la atención de quienes son los que consideramos corruptos en este país, que son algunos congresistas, no todos por supuesto, contratistas, gente que tiene que ver con dineros públicos, y entonces esos supondría yo que serían los llamados a estar en contra. El resto de la población no tendríamos que entender por qué, porque a eso no nos afecta a nosotros. Qué pena con usted, cogidísimo. Claro de que la sí. noche. ¿Saben ustedes qué están haciendo sus hijos con los celulares? ¿A qué se dedican? ¿Qué está pasando con todo esto?
Después de la próxima parada, tenemos una muy buena invitada y también vamos a hablar ya con alguien fuerte de fondos a nivel nacional. Vino desde Bogotá, estará mañana dando una rueda de prensa, pero lo tendremos aquí en primicia, nos cogió la noche, ¿o no, don José Fernando Gil? Sí, Nacho. Así que ya volvemos. Aventuras en las vías y las carreteras de los pueblos de Antioquia. La próxima parada. Aventuras por las vías, emoción por las carreteras de mi región. La próxima parada. Bienvenidos a la próxima parada, yo soy Juliana Cardona y en esta oportunidad los estoy acompañando en la Ruta del Sol. Recuerden que este programa está dedicado a las familias y a llevarle la mejor información para que se programen para disfrutar de la linda región de Antioquia. Aquí puedes encontrar opciones de gastronomía, de sitios turísticos, mejor dicho, toda esa información para que usted bien juicioso tome nota y pueda armar un parche bien chévere con su familia. También les quiero decir que si quieren recomendarnos algunos sitios turísticos para visitar, lo pueden hacer al correo que aparece en pantalla y pueden visitar nuestra página www.laproximaparada.com para que tome nota y se desatrase de los programas que llevamos hasta el momento. A propósito, los saludo desde Puerto Triunfo, un sitio espectacular para venir a conocer y para venir a explorar. Acompáñenme. Y en mi segundo tip les voy a contar dónde estoy. Desde la autopista Medellín-Bogotá en Doradal recorrimos la región del Magdalena Medio y llegamos a un corredor natural muy importante que conecta la zona de Orinoquía, Amazonía y también el tapón del Darién. Podemos decir que es uno de los corredores naturales más importantes del país, incluso del mundo. Aventuras en las vías y las carreteras de los pueblos de Antioquia. La próxima parada. Aventuras por las vías, emoción por las carreteras de mi región. La próxima parada. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Gracias por acompañarnos. A veces se nos cae el Facebook, a veces vuelve, pero bueno, continuamos con todos ustedes. Nuestra siguiente invitada es María Isabel Villa, coordinadora de Media Lab, Universidad EAFIT. Bienvenida. Sí, hola, buenas tardes. Vamos a hablar de los niños y el celular. Qué cosa tan asustadora esa, ¿no? Hay que mirar a ver qué dice el estudio que se realizó. Sí y no, pues es una realidad. Nuestros niños están al lado de los celulares, están creciendo con los celulares y los jóvenes están todo el tiempo con el celular en la mano. Y los papás también, ¿no? Sí. O sea que pues realmente, de hecho el estudio es un llamado también a no asustarnos, a no satanizar el uso de dispositivos tecnológicos, sino a pensar de una manera positiva la tecnología y ver cómo podemos hacer para que estos aparatos
mejoren el día a día de las personas. María Isabel, ¿cómo se hace para cambiar, digamos, todo lo que estamos viendo en diferentes medios sociales donde nos dicen que mire las reuniones sociales en lo que se convirtieron y muestran imágenes donde cada uno supuestamente están en reunión familiar o en reunión con amigos y cada uno es con el aparatico ahí concentrado y nada de interacción como tal? O sea, ¿cómo entonces volver o reversar este cuento y digamos poner, eso se trata es de poner horarios, de poner reglas o cómo se hace, pues no para dejar la tecnología a un lado, pero sí para saberla utilizar? Bueno, nosotros en el estudio tenemos, proponemos un modelo que se llama mediación proactiva. A través de ese modelo pensamos que podemos acompañar a los niños y a los jóvenes a que hagan un uso distinto del celular. Entonces la cosa comienza por la protección. Sabemos que un niño, por ejemplo, la academia, bueno, hay varias instituciones internacionales que desaconsejan el uso de pantallas táctiles en niños menores de 2 años. Luego, a partir de 2 años, sabemos que el uso del celular o de cualquier dispositivo conectado a Internet debe estar acompañado y más o menos pensamos que esa compañía debe mantenerse más o menos hasta los 11, 12 años. A partir de los 11, 12 años nosotros tenemos que empezar a dar autonomía al niño, al que ya empieza a ser preadolescente, y tenemos que prepararlo para que enfrente situaciones complejas o difíciles en Internet y pueda resolverlas por sí mismo. Y ya más o menos entre los 14 y 16 años hay un uso muy fuerte, sobre todo el celular, y ahí ya lo que queremos es que darles herramientas para que ellos lo utilicen de una manera creativa y responsable. Oiga, pero eso no es uso del celular, uso del dedo, así lo llamo yo, porque usted los ve y todos son así. Quietos ya. Cuando menos pensamos la tener velocidad este absoluta gigante para ver todo lo que pasa en Instagram, en De Twitter. hecho, hay Oiga, son de una estudios que velocidad. dicen que hemos ganado, hemos recuperado mucho de este dedo debido al WhatsApp y a los teclados. Que no lo usamos para táctiles. nada antes. Claro, antes no teníamos esa agilidad que ahora tenemos. Obviamente los dedos Pues tiene también usted se van razón, sí, adaptando, ese dedito gordito es que uno Veámosle casi la no lo radio, usa. ¿sí ve? Sí, uno Claro, casi no lo claro usa. que Este sí, sí. para coger el lapicero Claro o el que bate, sí. los que somos de diestro. Claro que sí. ¿Ustedes hicieron un estudio en Medellín? No, nosotros hicimos un estudio mundial. Ah, mundial. No, es un estudio internacional, tuvimos fuentes internacionales, de hecho la investigación revisa 5.175 artículos producidos en el mundo en los últimos 10 años alrededor del uso de Internet. 240 estrategias también de empresas de telecomunicaciones sobre el uso responsable de Internet. Revisa políticas de muchos países, de instituciones gubernamentales, 161 documentos revisamos. Es un estudio muy amplio. También obviamente Colombia nos interesaba más, entonces aquí se hizo una encuesta a 436 niños entre los 9 y los 16 años. Se hicieron grupos focales con adultos mayores, con padres de familia, se hicieron laboratorios vivos en 4 ciudades del país. María Isabel, ¿qué logran ustedes encontrar en ese estudio? Cuando me llegó la información yo veía, uno, la cantidad de pronto de tiempo que pasan los niños, también sacaban información, por ejemplo, de los riesgos, que después de determinada edad tienen más riesgos de pronto a que alguien los contacte por Internet. ¿Cuáles son como esos resultados más relevantes que ustedes lograron con este estudio? Bueno, a mí me sorprenden muchas cosas con relación, por ejemplo, a los riesgos. Creo que es preocupante, por ejemplo, el uso que se da de dispositivos móviles en espacios privados. Los niños y jóvenes están accediendo principalmente desde sus habitaciones. Es decir, que no hay posibilidad de que la mamá, el papá o el cuidador estén pendientes de qué está viendo el niño o cómo ayudarlo a superar algo que hay ahí que de pronto no es conveniente, si le llega pornografía, si le llega un anuncio que no es, si entró a un video que no era para su edad en YouTube, cómo
¿Cómo se puede hacer un control de eso si el niño está viendo estos dispositivos en espacios privados? Luego hay otro asunto, por ejemplo, con relación al sexting, a la pornografía. Somos un país desafortunadamente con una problemática importante en este sentido y obviamente la tecnología también está ahí presente. También con relación al cyberbullying, nos sorprendió, por ejemplo, a mí me sorprende que hubo más niños que se declararon acosadores, es decir, que ellos perpetran el ciberbullying y no son víctimas. O sea, hay menos víctimas que victimarios. Sí. Y sin embargo, encontramos más programas y proyectos dirigidos a las víctimas. O sea, no hay que dar primero esa conciencia del que está haciendo precisamente Claro, la no manejan la situación. Exactamente, ese es un dato que nos llama la atención. Otro dato, por ejemplo, encontramos que las medidas restrictivas no son realmente efectivas. Medidas restrictivas quiere decir, por ejemplo, yo bloqueo qué contenidos ve mi hijo, yo le digo cuánto tiempo puede navegar, yo le digo solo puede entrar en el colegio, bloqueamos el acceso, digamos, a YouTube, solo puede entrar a la web del colegio. Y vemos que desafortunadamente esas medidas coercitivas no están reduciendo los riesgos. Porque esto es algo personal, o sea, esto es como un pañuelo, esto es como un cepillo de dientes, es mío, tiene mi clave, aquí está mi mundo, o sea, eso yo no sé si cómo entenderlo a nivel de la familia, decirle, no, qué pena, es que eso no es tuyo, yo tengo Nacho, que estar pero en revisando. determinadas edades se debería hacer. No, sí, por eso quiero preguntarle, ¿hasta qué punto es eso? Porque es que ya usted lo ve, todo el mundo es con clave, con todos los misterios. ¿En qué momento deja de ser...? Eso, por ejemplo, que dices, es una de las cosas que yo creo que nos engaña a todos, sobre todo a los que no estudiamos mucho esta historia, creemos que esto es mío, que esto es un espacio privado, que esto solo es para mí y nada más lejos de la realidad. Esto es de todos, lo que hay acá es público, es muy fácil que cualquiera pueda acceder a la información que tenemos acá. Sí, pero le quiero hacer una acotación. Los pelados, yo porque tengo mis hijos, antes en su fase inicial veían Facebook. Cuando vio que todos los papás y todos los viejitos nos metíamos en Facebook, se fueron migrando para Snapchat o para yo no sé dónde. Entonces los viejos van llegando nosotros, van llegando y ellos van migrando. Entonces persigámoslos. Sí, es eso. No los aceptan. Sí, es muy público, pero ellos mismos se van llegando. Entonces uno a los hijos se los podía pillar en Facebook qué hacían y qué no hacían. Lo que Migraron. pasa es que, claro, lo que pasa es que todas las edades tienen sus formas de comunicación y sus códigos. Antes no existía Facebook, pero también existían otros códigos entre los jóvenes que apartaban a los papás o los distanciaban frente a la manera como ellos se relacionaban. Igual sucede ahora, solo que ahora está mediada esa relación por la tecnología. Algunas personas... Ustedes me dejan hacer aquí una, antes de que se me vaya. Es que esa es la única persona que yo le puedo decir que necesito que me ayude. Ella se llama María Elaida y es la mamá de Sebastián Yatra. Y aquí nos está saludando. Gracias por vernos. Hombre, qué bueno tener sentadito aquí a Sebastián Yatra, que nos cante un pedacito, hombre. Orgullo, María Elaida. Muchas gracias por vernos y como mamá, que vaya a Cosmovisión, porque este muchacho también la sacó del estadio, la sacó con todas de la ley. Así que hago la gestión aquí, ya que nos están viendo. Algunas personas sostienen que los dispositivos inteligentes no deben ser para menores de 14 años. Fruto del estudio, eso que arroja frente al uso de este tipo de dispositivos en los menores de 14 años. O sea, ¿qué se concluye? A ver, el estudio no concluye que los dispositivos inteligentes o conectados a Internet no deben ser para menores de 14 años. De hecho, no tenemos conclusiones. El gobierno, por ejemplo, norteamericano, la semana pasada aprobó un proyecto con un capital enorme para financiar una investigación sobre los efectos de Internet en los niños y jóvenes, porque no hay conclusiones que sean realmente acuerdos sobre hasta qué punto esto puede ser perjudicial para
los niños y los jóvenes. No hay una conclusión cerrada sobre esto. Sí se sabe, por ejemplo, que las redes sociales, y yo sí creo que es importante como papás, y los papás están aquí viéndonos, que tengamos en cuenta que todos los contenidos que hay en Internet, igual que cuando encendemos la televisión, no por ser televisión todo lo que hay ahí es para niños, ni todo lo que hay en Internet es para jóvenes o es apto para todas las edades. Las apps tienen edades recomendadas, los juegos tienen edades recomendadas, las redes sociales tienen edades recomendadas y esa recomendación no es gratuita. Entonces, el consejo tal vez sería, obviamente, tener en cuenta las edades para las cuales se han hecho los contenidos que en ese momento están en Internet. No es pensar en Internet en general, sino en los contenidos que hay en Internet y cómo podemos adaptarlos a la edad de nuestros hijos. Yo quiero volver un poquito sobre el tema del acoso a través de estos dispositivos o de las redes, porque yo me imagino que los padres de familia están muy pendientes de que sus hijos no vayan a ser acosados, pero pocos se dan cuenta que sus hijos pueden ser acosadores. Ajá. O sea, como que esas alertas no las detectamos. Si llega tranquilo todo el día no pasa nada, pero puede ser ese niño. ¿Cómo saberlo? No que está acosado, porque también es importante, sino que no sea acosador. Bueno, la verdad es que el tema del cyberbullying y del acoso tiene un carácter, tiene que ver más con el entorno familiar y con las características psicosociales del niño que con la tecnología en sí mismo. Es decir, que no por tener Internet o no por tener Facebook somos más, podemos ser víctimas de cyberbullying o podemos hacer más cyberbullying. Tampoco es así. Pero sí creo que un niño con hay rasgos que favorecen o hacen más difícil que nuestros hijos sean víctimas o victimarios, como por ejemplo fortalecer la autoestima en los niños. Eso es el deporte, parece mentira, pero el deporte es una de las actividades que está disminuyendo de forma más notable el riesgo de cualquier tipo de uso problemático de Internet. Las actividades sociales, o sea, lo que ya sabemos que es bueno para nuestros hijos, hay que fomentarlo. ¿Por qué el afán de la sociedad y de los jóvenes actualmente de ser tan públicos? O sea, mire, por ejemplo, el caso ahora en el Mundial de Fútbol. Aquí, ¿cómo hacemos? Tomando del aguardiente. Y los jóvenes en donde están y ¿cómo es que hacen la cosa cuando se toman la foto? Bueno, pero tiene que... Ustedes se han tomado foto así, que llegan y le ponen y con... Yo la veo como así, wow, pues, y eso es una maravilla. La boca así, ¿Qué cambió? ¿Qué cambió ahí? Sí, yo les pregunto, ustedes que trabajan en televisión, si salimos aquí a la calle y le preguntamos a cualquiera que vaya por la esquina, ¿usted quiere salir en televisión? Entonces, me dice no. Claro que sí. O sea, realmente no hay un cambio en el afán de visibilidad y de notoriedad que todos los seres humanos vanidosamente tienen en su fondo o fuero de su corazón. Lo que pasa es que las redes sociales lo facilitan. Entonces esa visibilidad y ese hedonismo que desafortunadamente caracteriza nuestra cultura no es un problema de las redes sociales, es un problema de cómo somos. Se ve obviamente facilitado por el uso de las redes sociales. Y ahora hay una pregunta complementaria a esta. ¿Y los jóvenes están preparados para entender los fake news, que ya pues todo lo decimos gringo, las mentiras en Internet, las noticias falsas? Porque ya en Facebook y en todo esto eso es lo más común. No hay una fuente, no hay alguien que sea confiable. Y esto se va llenando de mentiras. Nuestros jóvenes, un niño como el que usted me habla de 13, 14 años y está pasando el dedito a toda velocidad y vio la noticia X, fake news, noticia mentirosa, ¿ellos están entendiendo eso o se están contaminando de una manera impresionante? Bueno, yo hablaba con tu compañera ahora antes de que comenzáramos precisamente sobre la importancia de la alfabetización digital, la importancia no solo de preparar a los niños para que tengan un espíritu crítico en Internet, para que puedan usarlo de una manera más creativa.
sino la importancia de que realmente nos formemos en una nueva alfabetización que compete a toda la tecnología, al uso de los celulares, del computador, de la tableta, del iPad, de lo que tengamos a mano, hasta de la consola de videojuegos. De hecho, hay una etiqueta para Internet, para interactuar, pero muchas personas no la conocen. Pero esa palabrita me encantó. Sí, a los niños ya les deberían dar una clase. Claro. Desde primero de primaria, lo que usted alfabetización en redes o en todo este cuento, me Nacho, parece. no enseñan sino bobadas, qué pena la expresión. Vea, mi sobrino en el colegio, usted va y le enseñan todavía, enseñándoles que a dibujar en Paint. Pues, son cosas que uno dice, ya para que le enseñen una cosa de un niño, ya a él eso poco le interesa. Y él va 50.000 veces más avanzado. Mi sobrino tiene 7 años. Imagínate. Y ya le consiguen lo que usted sabe en me internet. encantó esa palabra que acaba de decir, alfabetización. A todos, Sí, Nacho. porque es que qué amenaza la que tienen con todas las redes mentirosas, con todo, y llegan por todos los lados, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todos los lados está llegando desinformación. Y ya los pelados ahora pues, no están inscritos al periódico, pues como un videito que llega todos los días o a la revistica que llega semanalmente. Nacho, No. Y sería bueno saber por qué, si ustedes tienen la respuesta obviamente en este estudio, por qué los jóvenes ya prefieren la comunicación a través de las redes sociales y no como se hacía antes a través de una llamada, a través de una carta. Esas costumbres antiguas, no vamos a decir que costumbres pues viejas, no, costumbres de pronto de otra época. ¿Usted por qué no se quedó viendo televisión en blanco y negro? Porque salió el 4K. No, Nacho, pero por ejemplo... definición, ahí sí no hay nada que pelear. No, pero por ejemplo, la llamada. A mí me da mal genio ya que me llamen, ay no, que me escriban por WhatsApp y ya cuando serio? pueda respondo sí. En cambio a mí me da rabia escribir, uno como, ¿por qué no lo llamo? Si vas a venir a mi fiesta, sí, no, vení, sí, voy a ir, ¿qué necesitas? Nacho, dos generaciones distintas. No, ahí yo creo que hay muchos clichés y muchos también malos entendidos frente a las redes sociales y de qué manera nos comunican o nos incomunican. Todo depende. Hemos encontrado, por ejemplo, en el estudio que a chicos que tienen problemas de autoestima, problemas de relación social, son muy tímidos, les cuesta hablar en público. Obviamente las redes sociales para ellos pueden representar una muy buena oportunidad de relacionarse con otros sujetos, ¿no? Con otros amigos de su edad. Desde lo incógnito. O desde el reconocimiento, porque hay que ver la cantidad de personas que se conocen a través de redes sociales y luego se conocen personalmente, ¿cierto? Pero también es cierto que muchas veces al usar las redes sociales también se dejan de establecer por falta de tiempo, por hábitos nuevos de comunicación, se dejan de establecer otros tipos de contacto personales. Eso no quiere decir que las redes sociales suplanten para nada pues la comunicación interpersonal y que no siga siendo fundamental en nuestra cultura. Por lo menos al día de hoy, nada cambia un apretón de manos y nada tiene que ver un like con un beso en la mejilla de cariño. Pero pelado, esto es una fiesta por teléfono, perdóneme. Yo tengo hijos y uno, Claro. pero no va a salir, no. Y lo ve uno y está hablando con 20, con 30 y casi que están de fiesta y conversando, tran, y ni se habla. Y en ocasiones, Nacho, pareciera como que los jóvenes se volvieran más asociales porque dice uno, bueno, se apartan de pronto de ese contacto físico, pero usted se va por la cuenta de Facebook, de Instagram, tiene 14.000 seguidores, 15.000 seguidores, entonces tiene un montón de gente. ¿Y dónde llega? Sí, bueno, no tiene un contacto físico, pero de pronto desde lo emocional. Y otra pregunta, si de pronto es que los jóvenes... Que Yarmín está que se pregunta. Nacho, pregunto esto y ya dejo... O mándele un mensaje por WhatsApp. O mándele un mensaje a Yarmín, usted está en el Mándele un mensaje por Decirle WhatsApp a para Robert, preguntar. O si es que los jóvenes ya son más visuales, porque es que a través de, por ejemplo, un medio como el WhatsApp, se puede manifestar un abrazo, se puede manifestar una carita de enojo, de angustia, de dolor. De pronto son mucho más visuales. A ver, por supuesto, claro que sí, o sea, somos una cultura muy visual, y cada vez más visual porque nuestros medios también afectan lo que nosotros somos y nuestros medios cada vez son más visuales. Piensen cuántas imágenes circulan por las redes sociales cada día, cuántas imágenes vemos cada día, de qué manera los medios cada vez se vuelven más visuales. Entonces, obviamente sí, somos más visuales. De todas maneras, por ejemplo, hay muchos estudios ahora, si antes estábamos muy enfocados en el contenido que circulaba en las redes sociales, ahora estamos más enfocados en estudiar las emociones que circulan a través de las redes sociales.
porque es que no circulan solo palabras, de hecho las palabras tienen poco sentido, poco significado, lo que a veces uno ve un WhatsApp de un adolescente y uno dice, pues si no estás diciendo nada, ¿no? Pero un emoticón significa mucho. Pero, exacto, porque son las emociones lo que circulan por las redes sociales, que no necesariamente son contenidos. Esa es como la referencia que nosotros ahora tenemos, y ahorita tocabas una palabra muy importante, como lo decía Nacho, la alfabetización, pero no solamente de los niños. ¿Qué pasa con los padres de familia durante esos laboratorios que ustedes hacen? ¿Cómo actualizar de pronto a los cuidadores, que son los abuelos, que son 2, 3 generaciones muy diferentes, pero que necesitan de pronto ese acompañamiento para los menores? Sí, nosotros pues en este proyecto le propusimos a Tigo una estrategia que contempla la alfabetización de los niños en los colegios y también contempla a los cuidadores, a los padres de familia y a los abuelos. Hay que hacer, nosotros lo llamábamos como un intercambio de saberes, en el que los abuelos pueden de alguna manera pasar ese conocimiento, porque también hay que reconocerles obviamente todo lo que saben, y los niños enseñarles a los abuelos todo lo que pueden también haber aprendido del uso como con la tecnología. Esa doble vía de conocimiento hay que fomentarla y trabajarla mucho en Colombia, porque los abuelos, desafortunadamente, en política pública, para el sector comercial, a veces no son tenidos en cuenta y son un sector súper importante en nuestra sociedad. Yo tengo una inquietud. Aparte de los riesgos propios de tener a la mano esto, sobre todo en los menores de edad, por el contenido que les llega o ser víctimas de algún acosador sexual o depredador sexual, está también la misma adicción a las redes, al celular. Ustedes estar todo el tiempo pegado y no soltarlo nunca ni para ir al baño, eso es un problema serio, grave. Ustedes en este estudio han considerado manejar ese tipo de cosas como lo que uno nunca se imaginaría que la gente pudiera vivir sin celular. Sí, nosotros hicimos un análisis muy profundo del tema de la adicción a Internet. Es un tema bastante importante al día de hoy en los estudios sobre Internet, porque estamos pasando de problemas que tenían que ver con la conectividad, con la tecnología, problemas que eran más del orden social, a problemas que tienen que ver con la salud pública. O sea, cuando ya hablamos de adicciones, hablamos de que este tema puede comprometer la salud pública. Pero hay que matizar acá. Hay muchos autores, por ejemplo, investigadores que dicen la adicción a Internet no existe, existe la adicción al sexo. Tú la manifiestas viendo pornografía todo el tiempo, pero existe la adicción al sexo, o existe la adicción a las compras. Entonces la ciberpatía no existe. Hay autores que dicen que no. Hay otros que dicen, por ejemplo, les estoy contando de perspectivas, porque frente a esto no hay acuerdos. Entonces hay otros que dicen, por ejemplo, no existe la adicción a Internet, existe el uso problemático de Internet. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, como supongamos que yo soy adicta a la comida, no puedo parar de comer. Si paro de comer, me empieza esto a generar ansiedad. Además, por estar comiendo, pues mi vida ha disminuido en calidad notablemente. Entonces, así es que podemos detectar que hay una adicción, porque se están afectando otras esferas del individuo, el trabajo, la familia, el estudio. Así es que nos damos cuenta si hay un problema de adicción, pero no necesariamente porque estamos todo el día conectados somos adictos a Internet. Pero quítale un celular a la persona que se mantiene pegada a ver qué cara pone. Hay síndrome de abstinencia, por ejemplo, si tú te vas para una finca, resulta que en la finca no había wifi, no había cobertura, y entonces dice, a mí me encanta, que no puedo vivir sin esto, o sea, me da algo. Yo lo primero es que hago y lo tiro y lo boto los fines de semana. Qué descanso, ¿no? Sí, descanso. ¿Qué fue lo que más les preocupó a este estudio? Pero venga, yo quiero que nos concluya un poquito esa parte. O sea, ¿si es posible desconectarse del todo? ¿O hay gente que definitivamente, si ¿es no posible encuentro dejar de fumar? Si no encuentro señal, me voy entonces para donde haya señal? Yo te diría que cada vez es más difícil desconectarnos de todo. No hemos hablado, por ejemplo, aquí de Internet de las cosas, pero es que puede que nosotros no estemos conectados, pero nuestras cosas sí. Entonces,
sí, cada vez es más difícil desconectarnos y Somos cada más vez vamos a dependientes. estar más conectados, y de hecho ya hay muchos países que no legislan para conectarnos, sino legislan para desconectarnos, porque también tenemos derecho a desconectarnos, tenemos derecho a fines de semana sin WhatsApp del jefe, tenemos derecho como profesores a que no nos, por ejemplo, no nos escriban el sábado a las 7 de la noche para preguntarnos cómo es el trabajo que tienen que llevar el lunes. Ay, no, sí, por Dios, también. tiene toda la razón. Exacto. ¿Qué fue lo que más les preocupó a ustedes de este estudio? ¿O cuáles fueron esas coincidencias que uno dice, uy, son como para que se preocupen a nivel mundial? A mí me preocupan las incertezas, o sea, las preguntas que quedan abiertas, la cantidad de cosas que tenemos por saber de la tecnología. La tecnología ha cambiado muchísimo nuestra vida y hay demasiadas preguntas sobre la mesa y muy pocas respuestas. Yo soy mamá de un niño de 6 años. Y yo a veces pienso cómo, incluso con todo el conocimiento que tengo sobre esto, cómo hacer para que no quiera estar conectado todo el día, cómo lograr que lo que vea realmente le aporte, cómo tener la certeza que eso que está viendo está realmente hecho para su edad. O sea, que juegue golosa, que juegue pañuelito. Bueno. Qué maravilla. María Isabel Villa, muchas gracias por habernos acompañado. Qué buen estudio. ¿Va a ser publicado? ¿Lo podremos consultar en alguna parte, conocerlo más a fondo? Sí, claro que sí. Nosotros iremos poco a poco publicando los resultados de la investigación y Tigo Une también, por supuesto. Y esperamos obviamente que toda su estrategia de responsabilidad social refleje los resultados de la investigación. ¿Alguien no quedó muy contento con el robo de un celular? Pues Nacho, mire, hablando de celular, esto ocurrió fue en la parroquia del Calvario, aquí en el barrio Campo Alde de Medellín, como que unas personas muy adictas a los celulares, y no precisamente por navegar en internet, sino por ser amigas de lo ajeno, entraron hasta un local donde venden artículos religiosos de la parroquia, distrajeron a la persona. Ustedes están viendo allí cómo entre las ahí está el celular, como se asoma disimuladamente. Exacto. Muy bien. Y ustedes ven a un lado del mostrador pues con el celular conectado. Le preguntan por un elemento a la señora, hace la amague y finalmente la señora se voltea y como si nada coge. Dios mío, pero qué rapidez. Oiga, sí. Qué pecado, la señora quedó desconectada, no compre más. Nacho, qué pereza. Y pues muy preocupados los habitantes de este sector porque dicen, no, nos tienen azotados con los robos. Miren los ángeles que le esperan a estos bandidos. Miren los ángeles que le esperan. San Miguel ahí, con la furioso. espada, por Dios. Vamos con la próxima parada y vamos a hablar de pensiones. Aventuras en las vías y las carreteras de los pueblos de Antioquia. La próxima parada. Aventuras por las vías, emoción por las carreteras de mi región. La próxima parada. En ocasiones cuando salimos de paseo preferimos que alguien nos oriente o nos guíe para disfrutar un poco más del paisaje. En este caso Sebastián Cano me está acompañando y él ha sido mi guía en esta región. Sebas, ¿qué hay para hacer aquí? Lucy, ¿cómo estás? Estamos en un excelente lugar para aprovechar la naturaleza. El Magdalena Medio cuenta con un corredor natural donde normalmente fluyen todas las especies. Es por eso que te estamos invitando a que la gente venga y conozca el país, venga y conozca esta región tan especial. Y Drift Motorsport es la empresa a cargo que les puede brindar el servicio, tanto para traerlos, conocer todas las regiones, hacer turismo ecológico, montar en moto y demás actividades. O sea, vos les armás el paquete completo. Claro que sí, todo personalizado según lo que quieran hacer los clientes. Bueno, ya saben, aquí está Sebas disponible para que armen su parche con la familia y se vengan a disfrutar de esta reserva ecológica que está divina.
Y además de paisajes maravillosos como este donde me encuentro, también les quiero recomendar que visiten el pueblo de Puerto Triunfo. Allí hay un malecón con comida deliciosa, con sitios agradables, hay discotecas también para aquellos que les gusta rumbear, obviamente, y otra buena alternativa es visitar las cuevas que son propias de la región y están llenas de misterio para todos aquellos que les gusta explorar. Es una excelente alternativa aquí en La Próxima Parada. Y Puerto Triunfo me lleva una experiencia maravillosa. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado tanto como yo y recuerden que pueden seguir nuestros capítulos en la página www.laproximaparada.com. Los espero en otra oportunidad. Esta es La Próxima Parada, la Ruta del Sol. Aventuras en las vías y las carreteras de los pueblos de Antioquia. La Próxima Parada. Aventuras por las vías, emoción por las carreteras de mi región. La Próxima Parada. Bueno, me comprometo con Juan Carlos Carmona, Duber. Este dato a mí me preocupa y no lo hemos traído a la mesa. Me dicen que en el nordeste antioqueño esta semana van más de 10 muertos y no le hemos hecho bulla a eso. Ojo, tenemos que estar pendientes porque es que no podemos solamente hablar de las víctimas de Medellín, sino de todo lo que está pasando en la región antioqueña. Ojo con esto, que bien preocupante, don Juan Carlos, y sería bueno escuchar a la policía de Antioquia a ver qué dicen al respecto. De hecho, Nacho, ya estuve haciendo contacto con policía y con Secretaría de Gobierno para que nos entreguen las cifras de cómo está el comportamiento de los homicidios en esta parte del Segovia. ¿Y de dónde provienen, Dover? Claro, si sí. estos son paramilitares, Bacrín o guerrilleros reinsertados, o sea, ¿de dónde está proveniendo esto? Porque no puede esto, hay que hacerle hay que darle mucha visibilidad, porque no podemos que la violencia vuelva a nuestra región. Nuestro invitado Jorge Llano es el director de investigación económica de Asofondos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Bogotano, está por aquí en nuestra ciudad haciendo lo que tiene que hacer. Labor. José Fernando Gil. Nacho, tema pensiones que bastante hemos tocado en el programa y que continúa de moda, y más después de la posesión del presidente Iván Duque y la posibilidad de la inminente reforma pensional que este gobierno debe hacer. ¿A quiénes hemos tenido? Hemos tenido a la directora de Colpensiones. En 2 ocasiones. En 2 ocasiones ha estado sentada aquí en esta mesa, viene de Bogotá y se siente y le encanta. Sí. Tuvimos la semana pasada Protección, al director regional de Protección, muy interesante también la charla. Y la gente sigue sin entender, y por eso está sentado usted aquí, porque o nos quedamos o nos vamos. ¿Por qué me pagan tan poquito en un lado y por qué en el otro me pagan tan bien? Y entonces la gente todavía no ha entendido que una cosa es el capital y la otra cosa es el promedio. José Fernando, ¿por dónde quiere iniciar? No, pues arranquemos por la reforma. ¿Es necesaria la reforma pensional? Sí, no, ¿y por qué? Sí es necesaria una reforma pensional, pero por un tema social. Hay y puede haber una bomba social. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día tenemos 5.5 millones de adultos mayores, ¿sí? Y solamente el 23% está recibiendo una pensión. Pero en el 2055 tendremos 14.2 millones de adultos mayores y podríamos llegar a tener, si no hacemos nada hoy, 9 millones de personas sin un ingreso en la vejez. Esto es algo totalmente inadmisible en cualquier país, en cualquier sistema de pensiones. Entonces, ese es el principal tema. Hay una baja cobertura del sistema de pensiones que está muy atada al tema del mercado laboral. Hay una informalidad altísima en Colombia. El 63% de la población ocupada no cotiza a pensiones. Pero entonces, con ese escenario, hay que hacer una reforma. Ahora bien, el primer problema es la cobertura, pero hay también un tema de equidad grandísimo. Y es, hoy en día, se están dando subsidios en el régimen público de pensiones de 1.000 millones de pesos en promedio a quien cotiza 19 millones de pesos al mes. ¿Qué quiere decir esto? Le estamos regalando 1.000 millones de pesos a alguien que cotiza 19 millones de pesos. Pero a la gran mayoría que no se va a pensionar en el régimen público, se le va a devolver solo sus aportes ajustados a inflación. Esto quiere decir más o menos, en grandes rasgos,
que la gente que no se pensiona, los más vulnerables y los más pobres, están contribuyendo para pagar estos subsidios y a ellos no les devuelven totalmente su ahorro hecho en el sistema. Estoy cogiendo plata de los más pobres para darle a los más ricos. ¿Quiénes son los pensionados? Ahí tenemos el segundo problema, que es equidad. Ya tenemos cobertura y equidad. ¿Quiénes son esos pensionados con privilegios? Bueno, es el 1%, el 100%. Eso depende. Si hay una proporción muy grande que está ganando un salario mínimo y nosotros hemos dicho pensiones de un salario mínimo deben estar subsidiadas. Eso es totalmente cierto. Pero las pensiones grandes sí puede ser, las pensiones o más altas de eso, sí es perfectamente un 20% de las pensiones que se está pagando, ya sea en Colpensiones o en los regímenes especiales que están todavía pagando algunas pensiones. ¿Qué es una pensión alta? ¿A partir de cuántos salarios mínimos? Ahí depende mucho de uno cómo la quiera medir. ¿Qué pasa? Hoy en día en Colombia el 83% de la población cotiza por entre 1 y 2 salarios mínimos. ¿Sí? El 83% de la población. Ahí se concentra realmente la gran mayoría. La gente en proporción con respecto a lo que están cotizando, hay pensiones altas que ya pueden arrancar de 5 millones, 10 millones en adelante. Y esa es una proporción importante de los subsidios que estamos pagando. Ese sería entonces cobertura y equidad. Y el otro tema es el tema de la sostenibilidad. Hoy en día está costando mucho el sistema de pensiones público, pero además a futuro puede llegar a costar mucho más porque van a haber cada vez menos contribuyentes. Pero no está costando mucho es porque ustedes, los de los fondos privados, se han llevado mucho toda la base. O sea, esa base que es la que supuestamente sostiene esa pirámide, pues está en los fondos de pensiones privados. Y lo que dice la teoría es que mientras más aportantes estén apoyando esta base, pues obviamente esto funcionará. Así nos lo han explicado acá. Mira, ese ejercicio es maravilloso porque nosotros a partir de ese mito hicimos un documento académico que ya está publicado en la Universidad de los Andes, se los puedo mandar con muchísimo gusto, y el ejercicio es el siguiente: asuman que nunca existen los fondos de pensiones, nunca se hicieron los fondos de pensiones. ¿Cómo tendrían que ser las variables del sistema para hacer un sistema público sostenible? ¿Sí? Ese es ese ejercicio, tal cual, no existimos los fondos de pensiones, toda la plata se va a Colpensiones. El resultado de ese ejercicio es que en el 2050 se tendría que cotizar más del salario que yo recibo. O sea, yo recibo, no sé, 2 millones de pesos, tendría que cotizar 2.100.000 para hacer el sistema sostenible. Pues todos están dispuestos a pagar la totalidad de su salario para hacer el sistema sostenible. Es muy, pues yo muy difícil, claramente no, porque entonces ¿con qué vivo? ¿Con qué pago arriendo? ¿Con qué pago? ¿Sí? Y ese es un problema muy grande y es un problema demográfico. ¿Qué quiere decir un problema demográfico? Un sistema como el sistema público lo que hace es que coge las contribuciones de los actuales y paga las pensiones de los actuales. Pero en el momento en que esto se va a chiquitar, porque un país se envejece, hoy dijimos eran 5.5 millones de adultos mayores, pero en el 2050 van a ser 14 millones, pues ya esta gente que está contribuyendo cada vez es menor, la gente que se está envejeciendo cada vez es mayor, y cuando hablan de que es que los fondos, si se hubieran puesto los fondos estaríamos cubiertos, se olvidan del futuro, se olvidan de la historia, de lo que puede llegar a pasar, que es lo que ya está pasando en países europeos. Por darte unas cifras, en Europa, en España, por ejemplo, tienen que cotizar el 28% del salario, la edad de pensión es 67 años, tienen que cotizar por 36 años, acá por 25, por 36 años, cotizan 10 millones de personas más que en Colombia, teniendo una población muy similar en términos absolutos, y aún así están en crisis, porque el sistema es un sistema de reparto y el país ya está mucho más envejecido. Hoy Colombia cotiza el 16, cotiza 10 millones menos, tienen que cotizar por 25 años, e incluso allá las pensiones máximas son menores a las pensiones de acá. ¿Sí ven el problema demográfico que se viene? Y ese es un ejercicio sin los fondos de pensiones. Nunca existimos. Yo tengo una inquietud, porque es que cuando este tema de que la bomba social y que va a ser insostenible, eso lo venimos escuchando hace mucho rato. De hecho, cuando aparecieron los fondos se hablaba, y muchas de esas cosas de las sentencias de las cortes es porque se le había dicho a la gente que Colpensiones se iba a acabar. En esa época era el seguro social. Pásese porque se va a acabar. No hay forma. Entonces usted tiene que estar acá y esto se va a acabar. Pero y vemos ahora y la gente todavía hace comparaciones entre los fondos y nos explican que es que hay subsidios, aquello, lo otro, pero la gente prefiere estar donde le vaya mejor. Es decir, y eso de la pirámide, ustedes tienen los estudios y todo, pero es que si están todos en los fondos, pues obviamente está debilitado. Y para cerrar la pregunta, es ¿qué decirle a la gente que teme que el interés
es debilitar Colpensiones para acabarlo y fortalecer a los fondos. Mira que hay varios elementos. Una cosa es la bomba social y otra cosa es la bomba fiscal. Para mí, bomba social es que tengamos 9 millones de personas sin ningún ingreso en la vejez. Eso es una bomba social, no es una bomba fiscal. La bomba fiscal, efectivamente, ya no hay una bomba fiscal en el tema de pensiones, gracias precisamente a que nacieron los fondos de pensiones. Ya no estamos hablando de bomba fiscal. Bomba fiscal es que esto se va a explotar porque teníamos un sistema puro de reparto. Al momento que se nacen los fondos, la deuda que tenemos que pagar las generaciones futuras o las generaciones que seguiremos trabajando a futuro se ha bajado del 260% del PIB al 110% del PIB. Esa bajada es una deuda que ya no tenemos que pagar mis generaciones y las generaciones de mis hijos y de mis nietos, ¿sí? Entonces, ya no es una bomba fiscal, es una bomba social. Ahora bien, claramente hay unos temas de a quién le conviene más un régimen que a otro. Es una discusión pues bastante amplia, pero se puede resumir en unos elementos también con base, esto todo lo hablamos con base en estudios técnicos, porque precisamente eso es lo que uno se dedica, ¿sí? Con base en un estudio del Ministerio de Hacienda, se mostró que el 95% de la gente que en 2013 se pasó de un fondo privado a Colpensiones tomó una mala decisión para ellos mismos, porque van a tener o una pensión o le van a pedir más semanas para tener la misma pensión, o porque no se van a pensionar y le van a devolver mucha menos plata, ¿sí? Y ese fue el 95%. Hago esta aclaración. ¿Cuáles son los elementos que una persona debe tener en cuenta al momento de trasladarse para ver si le conviene uno u otro? Y son los siguientes. Estar cerca a que le falte 10 años a la edad de pensión. En ese momento es el momento que se tiene que pasar. Tener más de 800 semanas cotizadas en ese momento. Ganar más de 2 salarios mínimos, ¿sí? Y tener, de alguna forma, algún tipo de certeza que en los últimos 10 años va a tener una estabilidad laboral importante. Esas condiciones, el resto, jóvenes, o que no tengan 800 semanas, o que no ganen menos de 2 salarios mínimos, o que no tengan una estabilidad, debería ser un fondo privado. Estas condiciones la cumple cerca apenas del 5% de la población. Que sí, pueden ser nuestros amigos, pueden ser nuestros cercanos, pueden ser las personas que más se sientan en esta mesa, ¿sí? Pero es el 5% de la población. El resto, 95%, le conviene más un fondo privado porque le va a ir muchísimo mejor. Va a tener una pensión igual con menos semanas, porque le van a devolver menos plata, porque le van a devolver más plata, ¿sí? Entonces, o porque se va a poder pensionar con el capital, así no tenga semanas cotizadas. Entonces es muy importante tener todas esas variables y saber que cada caso es único y que por eso mismo, porque el 95% se pasó y tomó una mala decisión, se creó la doble asesoría. Eso se resolvería con la doble asesoría. Es decir, cuando yo me voy a pasar, voy donde ustedes, me dicen, me hacen la proyección, voy a Colpensiones, me hacen la proyección y ahí salgo de la duda. Esa es la idea de la doble asesoría, precisamente. A partir de ese estudio dijimos, oiga, hay algo que hacer, toca hacer algo. Se creó una ley, que es la ley de la doble asesoría, y es precisamente para que, tomando información objetiva de cada uno de los lados, se tome la mejor decisión posible para el mismo afiliado. Como no está cercana, esa bomba fiscal no se ve en el horizonte como usted lo plantea, ¿una reforma entonces no requiere aumentar edades y montos porcentuales en las cotizaciones? Listo. ¿O sí? Ahí es un tema muy importante. ¿Qué estamos pensando nosotros como reforma pensional? Y es, hoy en día hay un nivel de informalidad muy alto, ¿cierto? Eso quiere decir que muy poca gente va a conseguir las condiciones para pensionarse en la vejez. Hoy en día nos estamos gastando mucha plata, según el DNP, un estudio del DNP, nos estamos gastando 20 billones de pesos solo en subsidios, ¿sí? Que van al 40% que más gana en Colombia. O sea, el 20 billones al 40% que más gana en Colombia. Nosotros lo que estamos proponiendo es que en vez de destinar estos subsidios a quienes no merecen estos subsidios o quienes no deberían recibir estos subsidios, enfoquemos estos recursos a los adultos mayores más vulnerables. Pero me queda una duda, ¿por qué? ¿Por qué qué? O sea, si yo trabajo toda mi vida, construí mi salario, lo logré hacer, o sea, yo hice todo esto, es que mucha gente no lo hizo de leal, o sea, tenemos algunos políticos que de pronto sí o no, ya lo conocemos el caso. O sea, como si no lo mereciera. Pero hay una persona que trabajó, la luchó toda la vida, tuvo un salario de 7, 8, 9, 10 millones de pesos, y entonces resulta que esto es una injusticia. Nacho, hombre, se preparó, pagó 3 carreras. Pero Nacho, no estamos hablando precisamente de eso, estamos hablando de muchos congresistas que solo
cotizaron 4 años sobre pero esas proporciones perdóneme, pero ¿cuántos son? ¿Son el punto 2 o el punto 3? No me decir que eso es el 2 o el 3%. En la proporción, o sea, eso, en la economía y el aporte económico que se están llevando, pues obviamente puede ser una proporción pequeña, pero el hueco es grande. No, y además es un tema importantísimo ahí, es los recursos, y esto es una cosa que uno debería tener siempre en la cabeza, los recursos son limitados. Si yo estoy destinando, ya sea para el congresista, o sea, ya para alguien que ahorró, el caso que yo les decía de la persona que ganaba 19 millones de pesos, tenía un subsidio de 1.000 millones de pesos, una persona que cotizó con las reglas del sistema, pero cotizó al régimen público. Pero le estamos dando 1.000 millones de pesos a esa persona. Cuando a esa persona no. Sí. A una sola persona le dan 1.000 millones. Sí. A esa persona. A una persona 1.000 millones de pesos. Con esos 1.000 millones de pesos, ¿sí? Yo podría sacar de la pobreza a 30 personas de forma vitalicia. Sí. ¿Sí? O de la pobreza extrema a 60 personas de forma vitalicia. Yo personalmente, y lo digo abiertamente, yo personalmente no creo que esa persona de 19 millones de pesos le tengamos que dar por persona 1.000 millones de pesos, cuando a quien está más vulnerable en la vejez, hoy le estamos dando 75.000 pesos mensuales. Pero nomás las cuentas de los 1.000. Es que 19 millones de pesos se va a jubilar con un 80% de ese salario, entonces se termina jubilando con 15 y póngalo, empieza a multiplicar por el tiempo de vida, menos la plata que él cotizó durante toda su historia, que no fue poquita. A mí no me da ese subsidio de 1.000 millones, si llega a estar ya. Sí, incluso he hecho en mi oficina... Eso me da en un fondo de pensiones privado, que ustedes calculan y la plata la hereda la señora y la hereda y la hereda y todo eso. En mi oficina he hecho cálculos personales donde hay subsidios de 2.800 millones de pesos por persona. Ese 1.000 millones es promedio. Pero bueno, pero usted me está hablando de los casos del porcentaje mínimo. No, ahí empieza... De los 10 casos que se también. Pero ahí empieza un margen más grande de personas. Porque entonces, ese es el caso extremo de los 19 millones, que es el que cotizan. Listo, pero usted está el de 24. Pero hábleme del que se gana 2 millones, 2 millones y medio, el común de la gente. Hablemos de ese. Porque del que la construyó y la trabajó y fue ascendiendo. Claro, perdóneme que, Nacho, usted le preguntó cuánto es una pensión alta. Porque usted está diciendo pensiones altas y usted comenzó como de 5 millones, y yo insisto en la pregunta que hace Nacho. Es una persona que está cotizando porque se gana eso. O sea, entonces se habla, es como que si le estuvieran regalando, y obviamente son subsidios porque el sistema no tiene la plata para poder, digamos que financiarse el mismo fondo. Entonces hay subsidios, pero ¿eso es un regalo? O sea, sí, porque son regímenes especiales. No, pero yo, por ejemplo, la que estamos hablando de las 5, 6, 7, 8 millones, ¿eso es un regalo para la gente? Eso es un aporte. Sí, y ¿sabe por qué se lo cuento? ¿Cómo se construyen los subsidios o cómo se valoran los subsidios? Es simplemente... Usted coja el aporte que hizo la persona, ¿sí? Asuma que ese aporte tuvo una rentabilidad importante y mire cuánto ahorro tiene la persona. Y mire cuánto cuesta la pensión de la persona. En el caso de 1.000 millones de pesos, la pensión cuesta 3.000 millones de pesos, la persona ahorró 2.000 millones de pesos, sí ahorró mucho, pero no ahorró lo suficiente para pagar su pensión. Alguien tiene que poner la diferencia. Es un regalo. Que está con ley, que en la ley dice que es así, sí, totalmente de acuerdo, pero es un regalo. Y lo ponemos todos cuando pagamos el IVA, lo ponemos todos cuando pagamos nuestra imporrenta, ¿sí? Pero es un regalo. En un fondo de pensiones, para una persona con el mínimo que se lo gane durante toda su vida no alcanza a conseguir el suficiente capital para jubilarse. Bueno, de hecho, al resto le toca poner el fondo solidario y todo esto. O sea, es que me parece perfecta esa pregunta, porque ahí es precisamente, ese sí es digamos, el ejemplo más representativo de Colombia. Y es la persona que está con salarios entre 1 y 2 salarios mínimos, que, como decía ahora, es el 83% de los colombianos. Ese es el caso más representativo. Y ahí el tema es, para esas personas, y por eso lo dije también al inicio, sí debe haber un subsidio. Y es válido que haya un subsidio, porque esas personas precisamente cotizaron, no alcanzan con su ahorro a financiar su propia pensión, pues es importante que alguien ponga la diferencia. ¿Y quién la pone? La ponemos todos los demás que sí tenemos unos ingresos mayores, ¿sí? Y lo ponemos en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Y eso es muy importante, porque para acceder a ese subsidio en un fondo privado se requieren 1.150 semanas. En el fondo público, en la administradora pública, se requieren 1.300. O sea, 3 años menos en el fondo privado. ¿Por qué se requieren años? ¿Por qué se requieren menos? Porque la plata sí está para financiar ese subsidio. No es que salga del presupuesto, sino sale de un fondo que ya existe. Y es subsidios focalizados para los de salario mínimo.
No es subsidio ni para el de 19 millones, ni para el de 18, ni para el de 10. En el fondo privado, ¿quién pone el excedente? Todos nosotros. Todos los que estamos afiliados a un fondo aportamos el 1.5 de nuestro salario. En el fondo, a ese yo estoy fondo. con ustedes, con cualquiera, a su fondo, no sé, con el fondo, cualquiera de estos. No me alcanza para jubilarme. Hay que subsidiar. Listo. ¿Ese subsidio de dónde sale? Hay un fondo que se llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, al cual todos nosotros, si estamos en un fondo privado, contribuimos. Cada vez que hacemos el aporte, hay una parte de nuestro aporte que se va a ese fondo. O sea, ¿esos subsidios son privados o también los públicos? No, son privados. Lo pagamos los mismos afiliados para los mismos afiliados más juiciosos, pero que ganaron menos. Pero yo porque tengo otra opción. No, pero yo tengo otra información. O sea, el gobierno les pone a ustedes ese remanente para que o no era lo que nos han explicado a los aquí. fondos privados no, los fondos privados digamos que se retroalimentan con los porque mismos si aportes. financiera usted no les da financieramente también, entonces ustedes se van a rentar a futuro. No, porque ese fondo sí se invierte, si hay ahorro. Se haga cuenta que cuando Colpensiones sí tenía algo de reservas, pero este fondo tiene muchas más reservas, tiene 20 billones de pesos hoy, y ese fondo es sostenible por lo menos hasta el 2065, de no hacer ningún cambio hoy. Ya es un fondo, no requiere recursos públicos, está focalizando bien los subsidios. Me queda muy poco tiempo y tendría que hacerle una pregunta. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es... Exacto. ¿Cuál es, digamos, esa reforma pensional tanto para que los fondos privados como el nacional o el del Estado, digamos que logre esa equidad social que ustedes estaban manifestando? Listo. Lo más importante es crear unas condiciones para que los subsidios se vayan realmente a quienes más lo necesitan. ¿Esto quiénes son? Son todos aquellos que estuvieron más tiempo en la informalidad y en la vejez están en una etapa muy vulnerable, ¿sí? Los que actualmente están en Colombia Mayor que reciben 75.000 pesos, nosotros estamos diciendo que se suba a 250.000 pesos. ¿Por qué ese valor? Ese valor es la línea de pobreza en Colombia. Con ese valor aseguramos que esa población al menos hasta su fallecimiento salga de la pobreza, que es un objetivo que cualquier sistema debería tener, ¿sí? Pero uno necesita más recursos acá. ¿Cómo hacerlo? Pues en vez de darle los 1.000 millones al de 19 o los 800 al de 10 ¿sí? En vez de darle esos subsidios, pues coger esos recursos que son públicos y focalizarlos a quienes sí lo necesitan. Eso es como en grandes rasgos lo que uno propondría para un sistema integral para la vejez, que no solo pensiones, un sistema integral para aumentar acá la cobertura, ¿sí? Con recursos ya existentes. Que se acabe con pensiones. No necesariamente. Colpensiones puede pasar muchas cosas con Colpensiones. Una es que Colpensiones empiece a dar pensiones sin subsidios. Y puede seguir Colpensiones, pero que dé pensiones sin subsidios. Otra es que Colpensiones se vuelva... Colpensiones además tiene un papel importantísimo porque va a administrar los beneficios económicos periódicos. Que este es el programa para todos aquellos que no alcanzan a conseguir los requisitos para pensionarse, para que al menos tengan un ingreso vitalicio, por debajo del salario mínimo, pero un ingreso vitalicio importante. ¿Sí? Ellos van a seguir administrando eso. También se puede convertir en una AFP pública y que compitan en las mismas condiciones con las AFP privadas. A mí me queda como un sensador muy grande y es como que el deber ser en Colombia no paga. O sea, ahorrar toda la vida, ser juicioso, tron. Y llega al final de eso y no, qué pena. No tiene. No merece. Y entiendo esa responsabilidad social que hay. Y muchos no cotizaron por pereza o porque no les dio la gana o muchos porque no tuvieron muchas oportunidades. Habría que analizar bien ese panorama, ¿sí o no? Pero muchos prefieren y dicen, venga, yo lo contrato. No, al Estado. ¿Por qué? Deme toda mi platica, que yo me la tomo en cerveza o yo hago esto y yo vivo de esto. Porque aquí no hay cultura de ahorro, porque en ningún colegio enseñó desde chiquito economía. Aquí enseñamos matemáticas, pero no le enseñamos a nuestros niños desde chiquitos a ahorrar en un fondo de pensiones, a ahorrar bien ahorrado. Pero es como el debe ser, haga bien las cosas que al final del camino, cuando usted cumpla 62 años, tome la varilla. Se ganó 3 millones, se jubiló con 1 millón y piquito. Se ganaba 5, se jubila con 2. ¿Y usted en qué quedó ahí? Entonces yo diría, acabemos esta alcahuetería de los fondos y devuélvame la plata a los 62. Y yo con todo lo que ahorré con ustedes, me compro un apartamentico, un localcito, sigo trabajando regalado y gano más. Y es lo que está pensando todo el mundo en la calle. Eso es bastante, hay bastantes elementos ahí. Un tema es el ahorro. Yo estoy totalmente convencido que, como tú dices, el ahorro se tiene que incentivar. Y se tiene que incentivar desde joven. Y les voy a contar un tema personal. Yo desde joven, desde los 19 años estoy cotizando y desde hace varios años estoy haciendo aportes voluntarios a mi pensión obligatoria. Porque yo sé que entre más aporte cuando sea joven, mucha más plata va a tener a la edad de jubilarme, va a tener una mesada mucho más alta. Ahora bien, el tema es muy riesgoso cuando la gente, digamos, dice,
deme la plata que yo la administro mejor. Eso realmente no termina sucediendo. Incluso un apartamento, uno hace la relación, listo, mi apartamento es de, no sé, 100 millones de pesos, yo le saco, no sé, 400 de lo que sea o 500 de arriendo y ya es una relación buenísima y sale. Después se da cuenta que, no, es que tengo que pagar predial, es que nadie me está arrendando el edificio, entonces está muerto por, no sé, 6 meses, un año. Todo eso va sumando, al final la relación de una a otra no es tan efectiva como uno esperaba. Sí, pero vuelvo e insisto, me ganaba 3, me jubilo con 1,5, menos la salud. Por Dios, y uno mirando a la señora, mija, aquí nos fregamos. Salga a vender. Y usted hizo la tarea toda la vida juicioso. El esposo le pagó, le metió al fondo. Los fondos a veces les va muy bien, en otras oportunidades no les da bien porque usted es un negocio, obviamente, de inversiones. Han crecido mucho, según nos lo decían aquí, han sido unos negocios rentables para los que tienen su dinero allá. Pero es que la proporción entre el uno y el otro, ahorcado, nos cogió la noche, doctor. No, Nacho, finalmente yo lo que pienso es que la gente sí hace la tarea. Lo que pasa es que hay unos que hacen la tarea toda la vida por el mínimo y los últimos 3, 4 años llegan y se pensionan con muy altos y esos son los que nos tienen desangrado el sistema. Se jubilan de magistrados, bueno, los magistrados sí, pero de congresistas, de diputados, de concejales de grandes ciudades. Esos son los que nos tienen el sistema reventado. Y hay gerentes también y asesores. Pues a mí me gustaría conocer los numeritos. A mí me gustaría conocer esos numeritos. Verlos a fondo, en verdad, porque es que también financiar el 80%, y digamos que entre eso están entre 1 y 2 salarios mínimos, por Dios, ¿cuánto vale financiar esta gente? Usted me dice que hay recursos hasta el 2060, pero eso es también un montonón de dinero, José Fernando Gil, que no hay como contar. Pero yo creo que de esa manera se reactivaría la economía también, pues teniendo más personas que tengan una forma de cómo consumir, pues sería de pronto algo cíclico. De acuerdo. Bien interesante. Yo pienso que el debate está abierto. Habrá que encontrar un camino. Y sabemos que este problema no es únicamente de Colombia. Esto es un problema que lo están viendo muchos países del mundo. Esto de decir pues, que somos los únicos, no. Esto es absolutamente, se está volviendo en eso, una bomba social, una bomba económica. No somos el único país que está viviendo esta situación. Creo que los poquitos que salva es Alemania y uno que otro por ahí, pero el resto están en una situación bien compleja. ¿Por qué? Porque tienen la pirámide inversa. O sea, muchos viejitos y muy pocos jóvenes aportando, y eso sí que pasa en Europa. Colombia y muchos países de América Latina van a llegar a esa pirámide invertida. Es que ya no sale negocio, pero te imagina uno con 5, 6, 7, 8, 10 hijos como tenían los papás de uno. No hay quien los mantenga ni quien los sostenga. Eso cada vez más personas tomando esa decisión. No quiero tener hijos, prefiero ir, pasear, hacer esto, y muchos lo están haciendo. José. Nacho, y finalmente, frente al tema que usted plantea, a mí que me den la platica, generalmente los sujetos que caen en ese tipo de inversiones como las que tuviste algún día acá en el programa Lina, en todos esos fondos donde tumban la gente, son los pensionados. Son los pensionados, que los ponen, venga, invierta esta platica. Las pirámides, total. Pero esas últimas termina siendo culpa de los bancos. Pero yo lo invito. No le dan a uno nada por la plata. No, también. Pero tiene numeritos. Usted está en un salario de 3, termina ganando unos 5, porque eso es más o menos el promedio. Sí. O bueno, decían nuestros especialistas que multiplíquelo por 0.4, o sea, el que se ganaba 3 termina con 1.200, 1.300 menos la salud. Usted no tiene con qué pagar los costos fijos. No le va a dar. A no ser de que se jubile con la señora. No, mira, de que productos financieros sofisticados. Y esos sofisticados son un tumbadero. Pero me gusta, el debate está bien abierto. Mañana usted tiene mucho que hablar aquí en nuestra ciudad y está haciendo la tarea por todo Colombia. Y esto tendrá que cambiar. Y vendrán tiempos en que sí, el concepto. Lo triste es que no estemos empezando esta educación financiera desde los niños. Ya debería existir por ley eso. Educación financiera en los colegios, enseñarles de economía, enseñarles de ahorro. Eso no pasa. Aquí usted es muy bueno si gana matemáticas, sumario y restar. De resto, para nada. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Germán, vamos con más información. Sí, ya señor. volvemos. Vamos con más noticias. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Nos vamos a descansar y qué delicia hacerlo sobre un colchón RG, el confort ideal para lograr un sueño profundo y un despertar vital, alegre. Ahora dormir bien está al alcance de todos.
Cuando una planta florece, es magia pura la que la habita. Y hoy Medellín está en pleno florecimiento. ¿De dónde proviene la esencia de lo que somos? ¿A quiénes les debemos aquello de lo que nos sentimos tan orgullosos? La de Medellín es una historia de amor por la tierra, de libertad, pujanza, solidaridad y espíritu emprendedor. Lo que hoy cosechamos es el resultado de la entrega y tenacidad de nuestros antepasados, hombres y mujeres que de manera anónima lo dieron todo por nuestra ciudad. Pero también somos lo que somos por la determinación de líderes visionarios, por iniciativas que demostraron la fuerza de la que estamos hechos y por la educación y la cultura como ejes de nuestra historia. Hoy honramos nuestros antepasados, aquellos que nos permitieron florecer, y emprendemos con mayor fuerza nuestro camino de transformación. El futuro nos pertenece porque confiamos en lo público, porque la cultura y la educación siguen siendo nuestro norte, porque nos entendemos en la diversidad y porque los niños son nuestra prioridad. Florecemos porque somos una ciudad que cambia cemento por árboles, porque le apostamos a una movilidad sostenible y porque creemos en la convivencia como base del entendimiento. Aquí aprendimos que unidos podemos superarlo todo. Hoy cosechamos lo que sembramos ayer y nos preparamos para un futuro cargado de magia. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Mucha atención, asesinan a una persona dentro de un centro comercial en la ciudad de Medellín. El cuerpo de un hombre fue encontrado dentro de su propio vehículo en los parqueaderos de un centro comercial ubicado al sur de la capital antioqueña. Según algunas versiones de los testigos, este hombre fue asesinado minutos después de que había salido del gimnasio ubicado en ese lugar. La racha de 2 días consecutivos sin homicidios en Medellín fue rota con la muerte de un hombre identificado como José Flores, quien fue ultimado en el parqueadero del centro comercial Río Sur cuando se disponía a tomar su vehículo, minutos después de salir del gimnasio. Baja al sótano número 3 y allí es ubicado por un sicario, le ocasiona varios impactos de arma de fuego y emprende la huida en un vehículo, en un automóvil. Lo que podemos decir en este momento es de que la investigación avanza positivamente, tenemos videos, tenemos información valiosa que nos va a permitir esclarecer este hecho. Según algunos testigos, el hombre iba en compañía de una mujer, la cual resultó ilesa del atentado. Se intenta auxiliarlo, pero prácticamente mueren en el sitio y bueno, en este momento se hace la inspección a cadáver y se recepciona todos los elementos materiales probatorios que nos va a llevar a identificar y a solicitar la respectiva orden de captura después de que logremos tener todo un contexto del caso.
Minutos más tarde, otro hombre fue asesinado en pleno centro de la ciudad, a una cuadra de las Torres de Bomboná. Este hecho dejó una persona capturada. Con estas, ya son 359 las personas asesinadas en lo que va corrido de 2018 en la ciudad de Medellín. Un juez dictó medida de aseguramiento en contra del jefe de sicarios del Clan del Golfo en el suroeste antioqueño. Entre otros delitos, este hombre habría ordenado la muerte de por lo menos 3 personas a comienzos de este año en esta zona del departamento. Aunque no se allanó a los cargos impuestos por un fiscal de la Dirección Nacional contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Darío Borja Torres, alias El Enano, porque sería él presunto jefe de sicarios del Frente Suroeste Antioqueño del Clan del Golfo. El procesado, de 32 años, fue capturado por agentes de la Policía Nacional en Bolívar, Antioquia, y se cree que sería quien habría ordenado la muerte de 3 personas en ese mismo municipio. Roban un almacén de artículos religiosos que pertenece a la parroquia del barrio Campo Valdés en Medellín. Los ladrones distrajeron a la vendedora y aprovecharon para hurtar un teléfono celular. Todo quedó grabado en video. Los habitantes del barrio Campo Valdés de Medellín denunciaron que se encuentran cansados con los delincuentes que vienen haciendo de las suyas con los hurtos. El caso más reciente quedó registrado en video, cuando 2 delincuentes ingresaron hasta el almacén de la parroquia El Calvario y se hurtaron algunas pertenencias. Eso fue el lunes en las horas de la tarde, que yo le abrí la puerta, común y corriente al almacén. Y en ese, a las 2:30 llegó una señora a preguntarme por el padre, como los padres atienden aquí en el otro lado en el consultorio. Llegó y me dijo que le diera un vaso con agua. Entonces yo le dije, no, pues tiene que ir al otro lado que no hay el vaso con agua. Sin embargo, yo fui a traer el vaso con agua y dejé a otra persona aquí. Y cuando volví, la otra persona la habían embolatado y entraron 2 personas, después fuera de ella entraron 2 personas más, un hombre y una mujer. La otra persona se descuidó y desconectaron el celular y se me lo llevaron. Pese a que las autoridades hacen constantes patrulleos por la zona, los habitantes del sector piden mayor control, pues la seguridad se está viendo deteriorada. Sí, más pendientes, más vigilancia, porque por aquí hay demasiados robos por todas partes, entonces más pendiente y más vigilancia. Pero deben ser personas de aquí del barrio porque conocían todo el movimiento y también el nombre del padre, del párroco y todas cosas que necesitaban hablar con él, dijeron y no sé qué. Según las autoridades, hasta el 31 de julio de este año se han reportado 1.643 denuncias por hurto de celulares. Cuando una planta florece, es magia pura la que la habita. Y hoy Medellín está en pleno florecimiento. ¿De dónde proviene la esencia de lo que somos? ¿A quiénes les debemos aquello de lo que nos sentimos tan orgullosos? La de Medellín es una historia de amor por la tierra, de libertad, pujanza, solidaridad y espíritu emprendedor. Lo que hoy cosechamos es el resultado de la entrega y tenacidad de nuestros antepasados, hombres y mujeres que de manera anónima lo dieron todo por nuestra ciudad. Pero también somos lo que somos por la determinación de líderes visionarios, por iniciativas que demostraron la fuerza de la que estamos hechos y por la educación y la cultura como ejes de nuestra historia. Hoy honramos nuestros antepasados, aquellos que nos permitieron florecer, y emprendemos con mayor fuerza nuestro camino de transformación. El futuro nos pertenece porque confiamos en lo público, porque la cultura y la educación siguen siendo nuestro norte, porque nos entendemos en la diversidad y porque los niños son nuestra prioridad. Florecemos porque somos una ciudad que cambia cemento por árboles, porque le apostamos a una movilidad sostenible y porque creemos en la convivencia como base del entendimiento.
Aquí aprendimos que unidos podemos superarlo todo. Hoy cosechamos lo que sembramos ayer y nos preparamos para un futuro cargado de magia. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con más Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. La Alcaldía de Medellín liquidó el contrato con la empresa que estaba encargada de repotenciar el Parque Biblioteca España. Esto significa que esta empresa deberá devolver por lo menos 11.000 millones de pesos asignados para este trabajo. Ahora el Consejo de la Ciudad deberá aprobar la contratación de una nueva empresa. Y de manera adicional también se surtió un trámite sancionatorio contra el contratista que estaba en esta ejecución debido a que tuvo un manejo indebido del anticipo que le fue dado en el año 2015. A partir de eso entonces entramos en un proceso de liquidación para poder proceder con las obras que nos indica el estudio de patología. En este momento estamos trabajando en ese proceso de liquidación que ha sido muy dispendioso con el contratista y esperamos tener más o menos en un mes y medio aproximadamente cerrado y liquidado este tema para poder ya llevarle al Consejo de la Ciudad toda la solicitud que se requiere de recursos. La empresa interventora es una empresa que se llama Civin S.A. y el consorcio que desarrolló las obras es el Consorcio de Obras Medellín 2015. Emprendimiento, doble titulación y economía naranja. Esos son los lineamientos del nuevo Gobierno Nacional para la educación que se impartirá en el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Hasta ahora lo que conocemos son los pronunciamientos públicos que ha hecho el señor presidente, donde vemos tres líneas claras. Uno, fortalecer la disponibilidad de formación para el talento asociado a la economía naranja. Dos, fortalecer el tema de la presencia del SENA en la media técnica para que los bachilleres salgan no solamente con un título de bachiller, sino con el título de técnico. Y tres, fortalecer el Fondo Emprender para que hayan más posibilidades de generación de empresas a partir de los recursos que este fondo entrega para el emprendimiento en Colombia. Habrá cierres viales en el corregimiento de Santa Elena en Medellín a propósito de la noche silletera. Entre la 1 de la tarde del sábado 11 de agosto y las 9 de la mañana del 12 de agosto no habrá acceso para vehículos particulares al corregimiento. Entonces a todos los ciudadanos que deseen ver el programa de fincas silleteras lo deben hacer en el transporte público, en las rutas establecidas para ello, que son las rutas hacia Santa Elena, en paquetes turísticos previamente autorizados o no podrán subir en su vehículo particular después de la 1 de la tarde del sábado 11. Eso está ya establecido y tendremos los cierres a partir del kilómetro 1 a la altura de Barrios de Jesús en la vía Santa Elena. Ahí haremos el primer filtro y solamente podrán acceder a la centralidad y al corregimiento de Santa Elena los vehículos previamente autorizados por parte del corregidor. Hacemos una nueva pausa, pero en segundo regresamos con toda la información deportiva en Cosmovisión Noticias. Buenas noches y bienvenidos a los deportes en Cosmovisión Noticias. La información en lo que tiene que ver con Atlético Nacional no es del todo buena, porque su técnico Jorge Almirón fue suspendido por la DIMAYOR debido a unas declaraciones que dio y que tienen relación con el equipo Millonarios. En pocos minutos el equipo verde se enfrenta a Atlético Tucumán por Copa Libertadores.
Atlético Nacional regresa a competencia en la Copa Libertadores ante Tucumán esta noche. Un equipo que Jorge Almirón ya conoce por su trayectoria en el fútbol argentino. Yo, obviamente que genera enfrentar a un equipo que yo lo enfrenté muchas veces dirigiendo en Argentina y en esa cancha que es muy complicada, pero no me genera mucho más que eso, ¿no? El compromiso de ir a ganar allá y este es un buen partido. Los dirigidos por Jorge Almirón tendrán una apretada agenda porque terminado el juego en tierras gauchas, deberá preparar el juego del sábado. Clásico de vuelta acá en Medellín con Millonarios. Para la gente, para nosotros es muy importante. Nosotros viajamos todo el viernes, descansamos sábado y jugamos el domingo. Por su parte, el timonel argentino recibió una sanción de 2 semanas y una multa de $177 por las declaraciones emitidas en contra de la DIMAYOR y su presidente. Y más noticias de futbolistas colombianos y positivas en este caso. Edwin Cardona, jugador de Boca Juniors, fue la figura en el partido ayer de su equipo por Copa Libertadores de América. Comenzó una nueva temporada para Edwin Cardona en el Boca Juniors, donde salió como figura en juego de la Copa Libertadores. El antioqueño terminó el semestre recuperándose de una lesión y con bajo nivel deportivo, lo que lo puso en el ojo del huracán con la hinchada CNIC. Pero en el juego en el que Boca derrotó a Libertad 2-0, Cardona se convirtió en el socio de todos y salió como figura del partido, retomando así el fútbol que lo llevó a jugar en las canchas del fútbol argentino, con uno de los mejores equipos del continente. Y estas fueron las noticias. Muchas gracias a todos ustedes, les deseamos una feliz noche.